La casa de Elena siempre había sido el lugar de encuentro. Cada domingo, a pesar de las excusas y los silencios, ella se encargaba de poner la mesa, preparar la comida y mantener la costumbre. Era su manera de recordarle a sus hijos que, más allá de los problemas, seguían siendo familia. Esa noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El mantel blanco estaba extendido, los cubiertos brillaban y el aroma a asado llenaba el comedor, pero el ambiente era más frío que la lluvia que caía en Madrid. Álvaro, el hijo mayor, llegó con el ceño fruncido. Tenía 33 años, el traje aún arrugado por la oficina y los ojos cansados de quien vive atrapado en su propia ambición. Se sentó sin saludar, deslizó el móvil sobre la mesa y suspiró con fastidio. Lucía, de 29, intentó sonreír para suavizar la tensión, pero pronto bajó la mirada a su plato. Diego, el menor, de 24, jugaba nervioso con el tenedor, como si presintiera que algo estaba por estallar. Elena observó a los tres. Había preparado esa cena con el mismo esmero de siempre, como quien teje una red invisible para mantener unidos a los suyos. Con el cabello recogido en un moño sencillo y las manos todavía húmedas de lavar los últimos vasos, se sentó al fin frente a ellos. Sonrió con ternura. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó, sirviendo agua a cada uno. Lucía habló de su trabajo en la editorial, Diego comentó algo de la universidad, pero Álvaro no levantó la vista del teléfono. Solo movía la cabeza con impaciencia. El silencio fue creciendo hasta que su voz lo cortó como un cuchillo. Ya basta de esta farsa, dijo, con un tono duro. Cada semana lo mismo, cenas, preguntas, sonrisas falsas. Estoy cansado, madre. Todo esto es una carga. La palabra se clavó en el aire. Lucía abrió los ojos con incredulidad. Diego dejó de jugar con el tenedor. Elena respiró hondo y lo miró con calma. No se apresuró a responder. Sabía que un grito solo alimentaría el fuego. Álvaro, dijo con suavidad, no soy una carga. Solo intento mantenernos juntos. Él golpeó la mesa con la palma. Sí lo eres. Una carga para mí, para todos. Nos atas con tus tradiciones, con tus recuerdos. Crees que sin ti nada de esto existiría, pero lo que tenemos lo he conseguido yo con mi trabajo. Eres un peso muerto. Lucía no pudo más. No hables así, lo interrumpió. No tienes derecho a tratarla de esa manera. ¿Derecho?, rió él, con ironía. Tengo derecho a decir la verdad. Ella vive de historias pasadas. Yo soy el que sostiene esta familia ahora. Elena bajó la mirada a su plato intacto. En silencio, recordó noches enteras haciendo cuentas en un cuaderno, las visitas al banco, la hipoteca puesta a su nombre para salvar el negocio de su difunto esposo. Las lágrimas ocultas cuando no había suficiente para comprar zapatos nuevos a los niños. Había cargado con todo sin quejarse. Y ahora, escuchar a su hijo llamar la carga era como sentir una herida en el alma. Aún así, su voz se mantuvo firme. Si crees que todo lo que tienes lo lograste solo, dijo despacio, estás olvidando demasiado. Álvaro bufó, pero antes de que pudiera replicar, Elena se levantó. Caminó hacia el pasillo. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera llenó el silencio. Los tres hermanos la miraron sin entender. Cuando volvió, llevaba en las manos una carpeta de cuero marrón. La colocó sobre la mesa con suavidad, como si pesara más que cualquier palabra dicha esa noche. He callado durante años, dijo, con una calma que estremeció a todos. Pero hoy usaré la verdad. Abrió la carpeta. Las primeras páginas mostraban documentos notariales, contratos, firmas. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó, con desdén. Elena acarició con los dedos una hoja. Es la prueba de que nada de lo que tienes existiría sin mí. Aquí está la hipoteca que puse a mi nombre cuando la empresa de tu padre estuvo a punto de quebrar. Aquí está mi renuncia a sueldo durante 2 años para que los trabajadores pudieran cobrar. Aquí está la carta de tu padre, pidiéndote que jamás olvidaras que yo fui el sostén invisible de todo. Lucía se llevó una mano a la boca.
Diego miraba los papeles con asombro. Álvaro tragó saliva, incómodo. Por primera vez en mucho tiempo no encontró palabras. Elena levantó la vista y lo miró directo a los ojos. No soy una carga, Álvaro. Soy la base de lo que eres. Y si hoy tienes poder, es porque un día yo arriesgué todo. El silencio que siguió fue distinto. No era el mismo silencio frío del inicio. Era un silencio pesado, cargado de verdades que no se podían negar. Lucía tomó la mano de su madre con delicadeza. Diego la miró con un respeto nuevo. Álvaro bajó la vista, incapaz de sostener la mirada. Y Elena, con el corazón latiendo fuerte pero la voz serena, supo que aquella noche había marcado un antes y un después. El silencio en el comedor era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. La carpeta seguía abierta sobre la mesa, mostrando papeles que parecían hablar más fuerte que cualquier grito. Los hijos de Elena no estaban acostumbrados a verla así, con la espalda recta y la mirada firme, como si no hubiera nada en el mundo que pudiera derribarla. Para ellos, su madre siempre había sido la mujer que cocinaba, la que organizaba las cenas familiares, la que estaba en segundo plano. Pero en ese instante, Elena se había convertido en algo distinto, en el centro de todo. Álvaro, con el rostro endurecido por la rabia y el orgullo, fue el primero en romper el silencio. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo y su voz sonó como un latigazo. No necesito papeles viejos para saber quién soy. Todo esto no cambia nada. Yo soy quien mantiene la empresa ahora. Yo soy el que sostiene nuestro apellido. Su tono era de desafío, pero en sus ojos había un destello de inseguridad. Era como si aquellas hojas amarillentas lo persiguieran, recordándole una verdad que llevaba años negando. Elena lo observó sin moverse. No necesitaba gritar. La serenidad de su mirada tenía más fuerza que cualquier reproche. No vives de la nada, hijo, dijo con calma. Vives de lo que un día construimos juntos tu padre y yo. Lo que haces ahora es importante, y me enorgullece. Pero si caminas erguido es porque yo puse el suelo bajo tus pies. Lucía, que hasta entonces había permanecido callada, no pudo contenerse más. Sus manos temblaban sobre la mesa. Álvaro, abre los ojos. ¿No lo entiendes? Mamá hipotecó la casa, renunció a su sueldo, puso todo lo que tenía, y aún así la llamas carga. ¿De verdad crees que el poder te hace más hombre que ella? El hermano mayor chasqueó la lengua, pero no respondió de inmediato. La voz de su hermana lo había herido más de lo que quería admitir. Diego, el menor, se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros reflejaban algo parecido a la vergüenza. Yo tampoco sabía nada, dijo en voz baja. Siempre pensé que todo era mérito de papá, que él era el héroe de la historia. Pero ahora entiendo que detrás estaba mamá, sosteniendo todo en silencio. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas escaparan. Apretó la carpeta entre las manos y continuó. Nunca quise que crecieran pensando que me debían algo. Solo quería que tuvieran un futuro. Por eso callé. Pero esta noche me llamaron carga, y esa palabra no puedo aceptarla. Álvaro dio un paso hacia la puerta. No pienso quedarme a escuchar sermones. Tengo una reunión importante mañana. Lucía lo detuvo con un tono que él nunca había escuchado en su hermana. Siempre haces lo mismo. Huyes cuando no puedes tener la última palabra. Pero hoy no. Hoy te toca escuchar, aunque no te guste. La rabia en el rostro de Álvaro se mezcló con la confusión. Giró lentamente y regresó a la mesa, golpeando el respaldo de la silla antes de sentarse de nuevo. Escuchar no cambia nada, gruñó. Sí cambia, replicó Lucía, con lágrimas en los ojos. Porque nos recuerda que no estamos solos. ¿De verdad crees que puedes cargar con todo tú solo? ¿De verdad piensas que el dinero y el poder son más fuertes que el amor de una madre? Elena colocó otra hoja sobre la mesa. Era una carta con la letra de su difunto esposo. La tinta estaba un poco descolorida, pero cada palabra parecía gritar desde el pasado. Esto lo escribió vuestro padre antes de morir, explicó. No es un testamento. Es una confesión.
En ella dice que jamás habría levantado la empresa sin mí. Y les pide a ustedes, sus hijos, que nunca lo olviden. Que cuando el orgullo los ciegue, recuerden quién estuvo sosteniendo todo desde la sombra. Diego leyó en silencio las primeras líneas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía le acarició el brazo para darle valor. Álvaro, aunque intentaba resistirse, no pudo evitar mirar de reojo. Era como si su padre hablara desde la tumba, atravesando su soberbia. Elena guardó la carta y cerró la carpeta con firmeza. Esta es la última vez que hablaré del pasado. No voy a repetir estas historias una y otra vez. Ahora ustedes conocen la verdad. Depende de cada uno honrarla o despreciarla. Lucía apretó la mano de su madre. No la vamos a despreciar, dijo con voz firme. Yo no. Diego asintió. Yo tampoco. Los ojos de Álvaro brillaron un instante. Era orgullo herido, pero también un miedo profundo, miedo a aceptar que se había equivocado. Todo esto no borra mis logros, murmuró. Nadie quiere borrarlos, contestó Elena. Yo me siento orgullosa de ti. Pero necesitas entender que el éxito no nace solo. Nace de sacrificios invisibles. Y yo los hice. El comedor entero parecía escuchar aquellas palabras. El reloj en la pared marcaba las 10 de la noche. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con insistencia, como si quisiera acompañar el pulso de aquella confesión. Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro no tuvo respuesta. Su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Lucía se inclinó hacia adelante, con la voz quebrada. ¿Sabes qué es lo peor, Álvaro? Que mamá nunca buscó reconocimiento. Ella cayó todos estos años solo para que no cargáramos con su dolor. Y tú, en lugar de agradecer, la insultas. Diego respiró hondo y miró a su hermano mayor. Tú dices que sostienes la empresa, pero ella sostuvo la familia. Y sin familia no somos nada. Elena cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras la acariciaran. Sabía que la batalla aún no estaba ganada. El orgullo de Álvaro era una muralla difícil de derribar. Pero al menos, esa noche, las grietas habían comenzado a abrirse. Cuando volvió a hablar, su tono fue más suave. Lo que quiero no es que me den gracias. Lo que quiero es que nunca más me llamen carga. Porque yo no lo soy. Soy el pilar que estuvo oculto, y esta casa sigue en pie porque un día yo decidí no rendirme. La tensión en la mesa cambió. El aire, antes enrarecido, se llenó de una solemnidad distinta. Nadie sabía cómo seguir después de una verdad tan contundente. Elena recogió la carpeta y la guardó de nuevo en el pasillo. Regresó al comedor, se sentó frente a sus hijos y, con voz serena, dijo: Coman, que la comida se enfría. Ninguno tenía apetito, pero todos entendieron que aquella frase no era solo un gesto cotidiano. Era un recordatorio de que, a pesar de los reproches, la familia todavía podía sentarse junta. Y que todavía había esperanza de reconstruir lo roto. Esa noche, por primera vez en años, Álvaro permaneció callado. Y aunque no lo admitiera, sabía que algo había cambiado para siempre. La lluvia había cesado, pero dentro de la casa el ambiente seguía cargado. La cena se había enfriado, los vasos apenas tocados, y la carpeta con los documentos descansaba ahora en un rincón, como un recordatorio de lo que ya no podía ocultarse. Elena observaba a sus hijos con el corazón apretado. Sabía que la verdad había abierto una grieta, pero también presentía que esa grieta podía transformarse en un puente. Álvaro seguía callado. Su silencio era nuevo, incómodo, casi insoportable. Durante años había sido el dueño de la última palabra, el que imponía su voz sobre todos. Ahora parecía desarmado, enfrentado a una madre que ya no era solo la figura que preparaba cenas, sino la mujer que había sostenido todo cuando nadie más lo hacía. Lucía rompió el silencio. Mamá, nunca pensé que habías pasado por todo eso. Yo me quejaba de mis jornadas en la editorial, de mis problemas con los jefes, pero lo tuyo fue más grande. Y nunca nos lo dijiste. Elena la miró con ternura. No quería que cargaran con mis batallas. Los hijos deben crecer con esperanza,
no con deudas. Diego, con la voz temblorosa, añadió. Y sin embargo nosotros te dejamos sola en tu silencio. Creíamos que estabas ahí solo para sostenernos, no para ser reconocida. Elena sonrió levemente, aunque en sus ojos había lágrimas. No necesito reconocimiento. Lo que necesito es que recuerden quién soy. No soy una carga. Soy parte de la raíz de esta familia. Álvaro golpeó la mesa con la palma, como si ese gesto le devolviera algo de control. Basta. No voy a seguir con esta historia de sacrificios. Sí, arriesgaste, trabajaste, diste mucho. Pero ahora soy yo quien se parte el alma con la empresa. Yo soy el que negocia, el que enfrenta a los inversores. ¿O acaso creen que eso no vale nada? Lucía lo miró con firmeza. Claro que vale. Pero si no entiendes que lo que tienes se sostiene en lo que mamá construyó, te quedarás solo con tu orgullo. Álvaro apretó los labios. Su respiración era agitada, como si contuviera un grito. Se levantó de nuevo, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle oscura. Su reflejo en el cristal le devolvía una imagen que no reconocía, la de un hombre que había perdido la certeza de tener siempre la razón. Elena se levantó también y, con pasos tranquilos, se colocó detrás de él. Álvaro, no quiero quitarte lo que has hecho. Quiero que entiendas que no estás solo. Que tu fuerza viene de una historia más grande que tú. Él cerró los ojos un momento. Recordó las veces que había presumido ante socios e inversores diciendo que era el hombre que levantó la empresa desde cero. Recordó cómo se había sentido poderoso con esa frase, dueño de una verdad que ahora se desmoronaba. Cuando habló, su voz era distinta, más baja, casi quebrada. Si acepto todo esto, ¿qué queda de mí? Elena apoyó una mano en su hombro. Queda tu esfuerzo, tu talento, tu presente. Nada de eso desaparece. Pero junto a eso queda también la memoria de quienes te sostuvieron. No necesitas elegir entre uno y otro. Necesitas honrarlos a ambos. Lucía se acercó y puso su mano sobre la de su madre. Diego también se levantó y, con un gesto tímido, se unió a ellos. Era la primera vez en mucho tiempo que los cuatro estaban tan cerca. Álvaro los miró a todos, y por un instante pareció a punto de romperse. Pero el orgullo aún resistía. Se apartó lentamente y regresó a la mesa. No puedo cambiar de un día para otro, admitió, con un hilo de voz. Pero, quizás he sido injusto. Esas palabras, aunque pequeñas, fueron suficientes para que Lucía soltara un suspiro de alivio. Diego sonrió con timidez. Elena sintió, sin presionar más. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, dijo ella. Que entiendas que no soy un peso muerto. Que lo que hicimos, tu padre y yo, también forma parte de lo que eres. El reloj marcó las 11. La noche avanzaba y, aunque las heridas no estaban cerradas, algo había cambiado. La verdad ya no podía enterrarse. Álvaro volvió a sentarse y, por primera vez en años, se sirvió un poco de la comida que había preparado su madre. El gesto fue simple, casi insignificante, pero en esa acción había una reconciliación silenciosa. Elena lo observó y pensó que todavía quedaba un camino largo, lleno de conversaciones y quizás de nuevas discusiones. Pero también supo que, desde esa noche, nada volvería a ser igual. Habían cruzado un umbral. Lucía alzó su copa de agua. Brindemos, dijo. No por la empresa, ni por el pasado, sino porque todavía estamos aquí. Diego imitó el gesto. Elena también. Álvaro dudó, pero finalmente levantó su vaso. El tintineo fue suave, pero resonó como una promesa. Una promesa de reconstruir lo que el orgullo había intentado romper. Y así, en aquella casa de Madrid, entre documentos amarillentos, heridas abiertas y palabras al fin dichas, la familia encontró una verdad imposible de negar: la mujer que durante años había sido tratada como una carga era, en realidad, la base de todo su poder.